Continuamos con nuestra serie Dios. Hemos visto que Dios es un Dios santo. En la segunda semana vimos que Dios es un Dios de gracia y luego seguimos estudiando el tema de la gracia del Señor porque es un tema tan amplio y estudiamos también de que Dios es poderoso y soberano. Hoy nosotros vamos a ver que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, sobre todo en una nación que Dios ha escogido, es la nación del pueblo de Israel. Dios solo fundó una nación, y la nación que Él fundó fue la nación de Israel. Y de allí viene la palabra del Señor. De allí nació el Mesías, allí nacieron los discípulos, allí nacieron los patriarcas, allí está la ley, allí vino el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Evangelio tiene profundas raíces en Israel. Y nosotros vamos a ver la fidelidad del Señor en el pueblo de Israel. Y yo quiero invitar a una persona de Israel que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Yo quiero que usted me le dé la más cordial bienvenida a este hombre, Louis Rudolph, que está estudiando, please come in, brother, que está estudiando en las escuelas para pronto recibirse como rabino mesiánico, por la gracia del Señor. Rudolph, brother. Shalom. Shalom, shalom. Yo he invitado a Rudolph para que él nos comparta desde una perspectiva bíblica judía. Recuerde algo, Jesús era judío. Y todo lo que en la palabra del Señor, toda palabra que Jesús dijo, ¿cómo nosotros la podemos entender si no entendemos su significado desde el punto de vista judío? So, Rudolph, first, I would like to get to know you. Tell me your story, tell me your testimony. Luis, dinos tu testimonio, dinos tu historia, ¿cómo encontraste a Jesús? Well, I was born in upstate New York. Yo nací en Nueva York. My parents raised me Jewish. Mis padres me educaron judío. I was bar mitzvahed, I was confirmed. Fui confirmado a los 12 años en la ceremonia de los judíos. I even led youth worship and youth groups as a college graduate. Cuando me gradué o estudiando en la universidad, pues dirigía cánticos judíos, grupos judíos en la sinagoga de jóvenes. In 1991, I moved to Florida to become a massage therapist. En 1991, él vino para ir a la universidad para terapia física de masajes, estudiar esto. And there I met my wife, Jill. Y allí conoció a su esposa, Jill, que está aquí con nosotros hoy. Interestingly enough, Jill is a Southern Baptist. Ahora, ella era bautista del sur. And me being Jewish Y yo siendo judío, shows that God has a great sense of humor. Demuestra que Dios tiene un buen sentido del humor. Wonderful sense of humor. Oh, sí. Yes. And in about 2003, good friends of ours invited us to come to church on a Sunday morning. Y en el año 2003, un grupo de amigos me invitó a venir a la iglesia. And I gave my wife that little husband. Y yo le di a mi esposa el típico signo masculino de So my wonderful friend's wife, who's about this tall, Y la esposa de mi amigo, que era así deltica, looked up at me and said, if you're not willing to go to church for your wife, you better be willing to go for your friends. y me dijo, mientras le tocaba la nariz, si no vas por tu esposa, tienes que ir por tus amigos a la iglesia. And I felt so small, I looked up at her and said, yes, ma'am. Y yo me sentí tan pequeño, le dije, sí, yo voy. So I went the next day to Christ Fellowship. Así que fui al día siguiente a Christ Fellowship. And Pastor Tom gave a wonderful Y el message. pastor dio un tremendo mensaje. But more than that, he showed me that a church was actually doing the work of God. Y me mostró lo que la iglesia estaba haciendo. It was the very first time I saw that. Y la primera vez que realmente vi una iglesia así. After many, many months of coming to church, Y después de muchos meses de venir a la iglesia, coming to church on Sundays, de venir a la iglesia los domingos, on Saturdays, también los sábados, on Wednesdays, los miércoles, on Fridays, los viernes, after many, many months, y después de muchos meses, I gave my heart to the Lord. le di mi corazón a Cristo Jesús. Praise God. Aleluya. Praise God. Gloria al Then on Señor. April 17th in 2004, Y en el 2004, abril 17, I went to the hospital fui al hospital, and I had chest pains tenía dolor de pecho.
And at some point during very early morning hours, Y en algún momento en las horas tempranas de ese día, I looked at my wife miré a mi esposa, and I said, there's going to be a point in time where I'm not going to be able to speak again. le dije, yo creo que va a haber un momento en esta instancia donde de pronto no voy a poder hablar más. So you need to speak to the doctors for me. Así que por favor, habla de mi parte a los doctores. But nothing really matters because whatever God wants for me is what I want. Pero no importa lo que pase, porque lo que Dios quiere para mí, eso es lo que yo quiero. I put my hands, my heart, my body, my life in God's hands. Así que le puse a Dios en sus manos, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, todo lo que Él quisiera. That morning I died. Y esa mañana yo morí. I came back. God sent me back. Pero Dios me regresó a la vida. While I was gone, I had an encounter with God. Y mientras estaba en este estado de muerte, tuve un encuentro con el Señor. And I have been since that point doing what God has asked me to do, Y desde esa experiencia yo he estado obedeciendo al Señor lo que Él quiere en mi vida. which is to spread the word of Yeshua HaMashiach, Jesus our Messiah, to the world. Para decirle al mundo que Jesucristo es el Mesías, para que encuentren salvación en Él. And since that point in time, all I've tried to do is be obedient to God and what He wants for me. Y desde ese punto en adelante, lo único que he querido hacer es ser obediente al Señor en todo lo que Él quiera de mí. Ahora, yo le quería preguntar a Luis algunas preguntitas para que nos ayuden a entender mejor la mentalidad judía, para que nos ayuden a entender mejor y aclarar algunos puntos. Entonces, la primera pregunta a Luis es this. Luis, why should Christians be interested in Israel? Why should Christians know more about the background, the Jewish background of Jesus, the disciples? What should we know more? Why Israel is so important? ¿Por qué Israel es importante para los cristianos? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos de saber más de Israel? Esta es mi pregunta. Well, first of all, I'd like to define what Israel is. Bueno, me gustaría definir entonces lo que Israel es. Israel is two different things. Israel is its people. Israel son dos cosas diferentes. Uno es su pueblo, su gente. In Genesis 32:28, Jacob wrestled with God. En Génesis 32:8, la palabra de Dios dice que Jacob luchó con Dios. He wrestled all night with God Toda la noche peleó con Dios. until God blessed him. Hasta que Dios le bendijo en el versículo 28. And because of that, he was renamed Israel. Y por eso Dios le nombró nuevamente a él y le puso Israel ahora. So Israel is a people, and Israel by definition Y así que Israel, por definición, is to struggle with God, es un pueblo que lucha con Dios, just like Jacob did. así como Jacob lo hizo. Israel is also the land. Israel también es un terreno, es una tierra. In Genesis 17:8, En Génesis 17:8, God gave Abraham the whole land of Canaan. el Señor le dio a Abraham toda la tierra de Canaán. So we have Israel as a land and as a people. Así que Israel es un pueblo, una raza, pero también geográficamente una nación. So Israel, the land, is very important for one very big reason. Israel como tierra es importante por una gran razón. It is the birthplace of our Lord and Savior, Jesus. Es donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. It is also, according to Acts 1:11, where He will return again. Y de acuerdo a Hechos 1, versículo 11, es donde Jesús va a regresar en segunda venida y va a poner pie en Israel. Amen. Amén a Amen. eso. Amen. Amén. Romans 9:4-5 says that Israel is a people who were chosen by God for specific purposes. Si usted lee en Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5, vamos a ver que Dios escogió a Israel para propósitos específicos. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5 dice, hablando de los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de Israel es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de que también son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. See, the Jewish people were chosen to receive and take care of the law. Así que los judíos fueron escogidos para recibir y proteger la ley.
They received the law, they took care of it, and Yeshua came, Jesus came to present the law to us in the way that we're supposed to live it. Así que ellos salvaguardaron la ley, cuidaron la palabra del Señor y Jesús, Yeshua, vino para explicarnos cómo vivir esa ley. In Matthew 5:17, Jesus says, "Do not think that I've come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." En Mateo 5:17 Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley y los profetas. And in Hebrew, to abolish means to do incorrectly or to do wrong. El término hebreo de abolir o abrogar significa alguien que hace incorrectamente esto. To fulfill means to do correctly. Y cumplir la ley significa que la hace correctamente, que la cumple como debe ser. So Jesus came to show us how to do the law correctly. Así que Jesús vino a mostrarnos cómo cumplir la ley, la palabra, correctamente. He did it perfectly. Lo hizo perfectamente. Jesus lived for us. Jesús vivió por nosotros, Jesus died for us. murió por nosotros, Jesus rose for us. resucitó por And nosotros Jesus is waiting for us. y está esperándonos pronto. Aleluya. Amen. Amen. Por eso, gloria a Dios. Israel was also chosen for all Gentiles in Isaiah 42:6. Israel también fue escogido para los gentiles. Si usted lee conmigo en Isaías 42, versículo 6, la palabra del Señor dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. The Jewish people are a light unto the Gentiles. Así que los judíos son una luz a los gentiles, según la palabra del Señor. The Jewish people were placed on this earth to be a light for the Gentiles. Así que los judíos fueron puestos en esta tierra para hacer luz a los gentiles. Israel is very important also because it fulfills prophecy. Israel también es importante porque también sirve para cumplimiento de profecías. Isaiah 11:10 says that the root of Jesse will lead us. La palabra del Señor dice, por ejemplo, en Isaías 11:10, que la raíz de David, el renuevo de David, nos va a guiar. Who's Jesse? ¿Quién es Isaí, por ejemplo, en la Biblia? ¿Quién es Isaí? Jesse is David, King David's father. Isaí en la Biblia es el padre de David. So the root of Jesse, the lineage of David, will lead us. Who is the lineage of David but Yeshua? Así que la raíz de David o el renuevo de Isaí nos va a guiar. ¿Y quién otro sino Jesús? Yeshua es el renuevo y la rama de David. Amen. Amén Amen. por eso. Amén por eso. And Jeremiah 23:3 also says that the branch of David will lead us. También Jeremías 23 habla de que la raíz de David nos va a guiar. Si usted lee Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra del Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. The branch of David. In Hebrew, the word for branch is Nazar. Ahora, en hebreo, la palabra rama o renuevo es Nazer o Nazar. Where's Jesus from? ¿De dónde era Jesús? Jesús de... Jesus is from Nazarene. Jesús era nazareno. So the branch of David is a Nazar. He's a Nazarene. He's from Nazareth. Así que la raíz de David es el nazareno, Jesús de Nazaret. So Jesus fulfilled so many prophecies. Así que Jesús está llenando tantas profecías en este lugar. Jesus is the branch. Jesús es la rama. He's the branch that we are all grafted into. Y son la rama que todos somos injertados a esa rama. He's the branch that we're grafted into so we can truly know who God is. Para que sepamos realmente quién es Dios a través de Jesús. Yes, amen. Amen. Amén a eso. And in John 40:22, en Juan 4:22,
says salvation comes from the Jews. Que la salvación viene de los judíos. Si usted lee conmigo Juan 4:22 dice, vosotros, Jesús hablando de la samaritana, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Now, Luis, I want to ask you, what are some of the misconceptions that Christians have about Israel? ¿Cuáles son algunas de las ideas erróneas que los cristianos tenemos acerca de Israel y viceversa? A veces los judíos tienen ideas erróneas de los cristianos. Entonces, ¿cuáles son las ideas erróneas que son muy populares? Si usted a veces no lo puede creer, pero en realidad son doctrinas que se están metiendo en las iglesias. ¿Cuáles son algunas de los conceptos errados que los cristianos tienen de Israel y viceversa? Well, I think the biggest misconception that Christians have about Israel is the fact that the church has replaced Israel. Uno de los conceptos equivocados que tiene la iglesia es de que la iglesia supuestamente ha reemplazado a Israel en la agenda de Dios. Romans 9:6 says it very well. En Romanos capítulo 6, 9, 6 al 7, la palabra del Señor dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. What that means is that we are sons and daughters of Abraham by birth, but Lo que significa es que somos, los judíos, hijos de Abraham y hijas de Abraham por nacimiento, pero it is by faith that we are part of God's family. Pero es por la fe que realmente somos parte de la familia de Dios. For we remember what Abraham did by faith with his son Isaac. Porque recordamos lo que Abraham por fe hizo con su hijo Isaac, ¿recuerda? That is the faith that we are to have with God. Esa es la fe que todos nosotros somos llamados a tener en Dios. We are a remnant people. People who are Jewish are a remnant people, those of us who do believe in Yeshua as our Messiah. Nosotros los judíos mesiánicos que creemos en Jesús como el Mesías, somos ese remanente que la palabra del Señor habla. And Romans 11:17 tells us that the church has been grafted in as children of Abraham. En Romanos capítulo 11, nosotros somos recordados que nosotros estamos también injertados junto con los judíos como hijos de Abraham o como hijos de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11, versículos 17 y 19. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y le habla Pablo a los gentiles, tú, siendo olivo silvestre, o sea, no lo plantaron, usted creció ahí silvestre, medio salvaje, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es un concepto erróneo que tenían gentiles a veces de Israel. We can be grafted into the branch because the Jewish people have lost faith. Y nosotros podemos ser injertados en el olivo que es Jesús porque los judíos perdieron la fe. But the Jewish people have shown, the remnant Jewish people have shown the faith in Yeshua to show us what that faith truly is. Y por eso los judíos mesiánicos, ese remanente, están demostrando al demás pueblo judíos cómo volver a esa fe realmente en Jesús el Mesías. So praise God that the Jewish people and the Christian people who believe in Yeshua HaMashiach, they are one in Christ. Y gloria a Dios que los judíos que creen en Cristo Jesús como Señor y los gentiles que también han creído en Cristo Señor, somos uno en Cristo Jesús, todos iguales por su gracia. Amen. Amen. Another misconception that some Christians may have Otro de los vistas erróneas que algunos cristianos tienen is the fact that Israel is an expansionist country. Es que Israel es un gobierno expansionista o que quiere conquistar terreno de otros gobiernos. Israel does not want to expand. What Israel wants to do is survive. Israel no es que quiera conquistar a otros, Israel quiere sobrevivir.
Its life is very tenuous, La vida es muy frágil and it wants to survive to fulfill God's promises. y Israel simplemente quiere sobrevivir en un contexto geopolítico peligroso. So Israel is there for us to pray for, Israel está allí para que nosotros oremos, so the prophecies can be completed. para que las profecías puedan ser cumplidas. There are some misconceptions that Jewish people have about Christians. Ahora, hay algunas mentalidades erróneas que nosotros los judíos tenemos a veces de los cristianos, o sea, los judíos que no conocen a Jesús. The first is that Christians are only interested in Jewish people so they can convert them. La primera es que los cristianos solamente se interesan en Israel para convertirlos. And the next is even more devious. Y lo otro es como un resultado de esto un poquito peligroso. Given the history of some of the church, Jewish people are afraid that the Christians are befriending them to do something even worse. Debido a la historia del cristianismo, entre comillas, oficial, nominal, los judíos tienen mucha sospecha de las intenciones de la iglesia debido a la historia, lo que ha pasado. Entonces ellos piensan que cuando un judío se convierte, en realidad es para engañarlos, para hacerles mal a ellos. And I would like to spend here a little more. Según la historia, escuche esto, según la historia, cuando usted ve todas las campañas de los cruzados, ¿cómo llegaban a Israel? Con una cruz como roja. Llegaban a, supuestamente en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de la iglesia popular de aquel entonces, llegaban al territorio judío, ¿a qué? A aniquilar a los judíos, a aniquilar a sus bebés, a aniquilar a sus mujeres, a matar a los judíos. ¿Y llegaban en nombre de quién? De la iglesia popular de aquel entonces. Y esto es tremendo. Entonces, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia dio un sí tácito a Hitler, dio simplemente la espalda a Israel. Por ejemplo, en Holanda, cuando los trenes cruzaban llenos de judíos a los campos de concentración, las órdenes eran que para calmar la conciencia de los cristianos que estaban ahí, cuando pasaba el tren, era que simplemente cantaran más alto, para no preocuparse de la masacre que estaba pasando al pueblo judío. Entonces, cuando el judío típico ve el cristianismo, ¿qué recuerda a ellos? La historia de todos los engaños, la historia de la indiferencia. Entonces, por eso a veces son escépticos y a veces tienen cierta reserva, aún con los cristianos. Y usted tiene que entender que eso es parte de la mentalidad justa, lamentablemente, en el concepto erróneo, al fin y al cabo, que ellos tienen a veces de los cristianos. So I just want to spend part of that history. Now, I want to ask you something that is very interesting in my opinion, is what is the Abrahamic covenant? What does that mean for us and for you, especially Jewish people? ¿Qué significa el pacto abrahámico? ¿Por qué Dios escoge a Israel? ¿Qué significa este pacto? Well, the Abrahamic covenant is talked about in Genesis 12:1, and it says that through Abraham, God will bless Abraham, make him a nation, and bless all the nations of the earth. En Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, la palabra simplemente el Señor dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham, o Abraham en ese tiempo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And not only will God make the people of Abraham a great nation, He will give His people the land as part of the covenant, as it says in Genesis 17:1. Ahora, Dios no solamente lo bendeciría a Israel, sino que también le daría la tierra como pacto que tenía con Dios. Ahora, quiero hacer una pausa en cuanto a la bendecir o maldecir a Israel. Recientemente, un presidente de Latinoamérica, no voy a decir nombres, se paró públicamente en la televisión estatal de este país y dijo 2 o 3 veces, y yo vi el video, maldigo a Israel. Lo repitió y lo repitió. ¿Y sabe qué dijo? Lo maldigo desde mis entrañas. Y se calcula que ese fue el último discurso que él dio sano, porque ahora está siendo tratado de cáncer en Cuba.
Ahora, eso no me da gozo a mí. Eso para mí comprueba la verdad de que Dios bendice a los que bendicen a Israel, y los que decidan maldecir a Israel cosecharán eso mismo. Y mi oración es de que Dios perdone a este señor y le dé una oportunidad, porque él necesita también del Señor. De verdad, esa es mi oración, porque a eso me ha llamado el Señor, no a juzgar. Otra cosa, recientemente Israel, el presidente o el primer ministro Benjamín Netanyahu, o algo así, Netanyahu, llegó a la Casa Blanca, y por primera vez un primer ministro de Israel no fue recibido con alfombra roja. Por primera vez en la historia no se le dio una bienvenida presidencial, sino que se le vio en la parte de atrás, en la puerta de atrás de la Casa Blanca. Y mucha gente cuestionaron eso. No es coincidencia que esta semana nosotros acabamos de perder nuestra credibilidad financiera delante de los ojos de todo el mundo. Estados Unidos ha perdido su credibilidad financiera y nuestros intereses van a subir a partir de semanas, todos los intereses de carros, de casas, de tarjetas y todo. No es coincidencia que nosotros estamos enfrentando la mayor crisis cuando le dimos la espalda tácitamente, en cierto sentido, a la nación de Israel. Por lo tanto, la palabra de Dios es verdad. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. El que bendice a Israel será bendecido. Y nosotros podemos hacerlo como pueblo. The blessings Las bendiciones of the Abrahamic covenant will come to del pacto abrahámico vendrán the Jew who is born into the family al judío que está naciendo dentro de esa familia and has faith in Yeshua, y tiene fe en Jesús, and the Gentile y el gentil también, who by faith que por fe is adopted into the family. es adoptado a la familia. So both the Jew and the Gentile as one will benefit from the Abrahamic covenant, Así que tanto judío como gentil son beneficiados por el pacto abrahámico. and God will bless those of us Y Dios bendecirá a todos aquellos who bless Israel, que bendicen a Israel. and he will curse those who curse Israel. Y Él maldecirá, dice Dios, a And los by- que le maldicen. And by virtue of Yeshua the Messiah, Y por virtud de Jesús el Mesías, we are Israel. nosotros somos Israel también. Amen. Amén a eso. Gloria al Señor. Ahora, por último, yo quise hacerle una pregunta a él. Se habla de que Israel es el pueblo escogido. Entonces, ¿qué significa ser el pueblo escogido? Luis, just tell us, what does it mean to be chosen by God? To be chosen by God, some people would think it would be making you arrogant. Algunos piensan que deberían sentirse arrogantes de ser escogidos por Dios. In fact, when Pastor Daniel asked me to help him today, I had a little pride. Así que a veces nos sentimos importantes cuando, por ejemplo, el pastor me invitó a que yo estuviera con él. A veces me sentí un poquito orgulloso. When I'm around somebody important, I'm prideful. A veces cuando estamos con gente importante nos sentimos un poquito orgullosos. Can you imagine a president or a senator to be near them? Imagínese estar cerca de un presidente o senador, Because we're prideful to be around somebody who's so important. porque a veces no estamos orgullosos de estar cerca de alguien importante. But unlike that, when we get closer to God, when we're chosen by God, Pero opuesto a eso es esto, que cuando estamos cerca de Dios we get to see how great He is, y vemos cuán grande es Él, how amazing He is, cuán increíble, maravilloso es Él, and how small we are. y cuán pequeñitos somos nosotros. So those of us, as we get closer to God, Mientras estamos más cerca de Dios, we become more humble. nos quedamos más humillados delante de Él. We have more humility. Tenemos que tener más humildad. We feel small in ourselves, Nos sentimos pequeños en nosotros mismos, but great in the fact that we're near God. pero agradecidos por lo que estamos cerca del Señor. Amén. So that's to be chosen by God. Bien, hoy nosotros vamos a tener la Santa Cena y queremos darle un contexto diferente, porque la Santa Cena fue un evento judío celebrado por un rabino judío, Jesús, por discípulos judíos. Entonces, el significado de la Santa Cena
para la mentalidad judía es completamente diferente al que muchos de nosotros tradicionalmente conocemos. Yo le voy a hacer esa pregunta a él, ¿cómo él ve la Santa Cena desde una perspectiva judaica? I would like to ask you, how do you see communion based on a Jewish tradition taught by a Jewish rabbi with 12 Jewish disciples? What was the true meaning of that again? Well, I'd like to go back to the book of John first. A mí me gustaría regresar al libro de Juan un poquito. And John begins by saying, in the beginning was a word, Y Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1, and the word diciendo, was with God, and the word was God. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. God spoke us into existence. He spoke the universe into existence with the word. Dios habló y existió, hizo el universo de su palabra. Yeshua is the word. Jesús es el verbo, Yeshua is God. Jesús es Dios. And in John 1:14, it says, the word became flesh and made his dwelling among us. Y en Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. So God, Yeshua, became flesh and dwelt among us. Así que Jesús habitó en la carne y habitó entre nosotros. And the Hebrew word for dwelling Y la palabra habitar en hebreo is tabernacle. es tabernáculo. And what is a tabernacle? ¿Y qué significa un tabernáculo? A tabernacle is a place where we get to meet God. Es un lugar donde nos encontramos con Dios. So Jesus Christ, Así que Jesucristo, who is the Word, who is God, el cual es el verbo, el cual es Dios, came down to earth so we could be with God in person. vino a esta tierra para que nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Jesus began his ministry in Capernaum. Jesús comenzó su ministerio en Capernaum. And in John 6:48 he said, I am the bread of life. Y en Juan 6:48, él dijo, yo soy el pan de vida. Your forefathers ate manna in the desert, yet they died. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida o por la vida del mundo. So Yeshua was asking us to eat the bread of him, eat the bread of life. The bread of life is both his flesh and his word. Así que Jesús está pidiendo que nosotros podamos comer la palabra o la carne, que es simplemente la palabra de Dios escrita, la Biblia. That is the meaning. Y ese es el significado. Nosotros estamos participando. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta pequeña explicación que Luis nos ha dado? Thank you so much, Luis. Yo quiero tomar un momento solamente para decir esto. Lo que nosotros estamos diciendo esto, tanto judíos como gentiles, necesitamos un encuentro con la vida, y esa vida es Jesucristo. El gentil necesita a Jesús, el judío necesita a Jesús, y toda aquella persona que existe, que vive, fue creado para tener un encuentro con Dios. La vida no tiene sentido fuera de Dios. Y hasta que conocemos a Jesús como Señor, como Salvador de nuestra vida, es cuando nosotros podemos tener un encuentro con la vida. Es cuando nosotros podemos entrar en el tabernáculo de Dios. Esto es un encuentro con Dios. Jesús es el tabernáculo. Él habitó entre nosotros. Jesús es la vida. Y nosotros necesitamos a Él. Yo le voy a pedir a los que están acá que se pongan de pie. Y yo quiero hacer esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quieres tú un encuentro con Jesús? ¿Quieres tú tener la vida de Jesús? ¿Quieres tú encontrarte con el Padre? ¿Quieres tú que el Señor llene tu corazón? ¿Quieres tú entregarle tu vida, tu corazón a Jesús, el dueño de la vida, el dador de la vida? Yo voy a hacer una oración.
Y si tú quieres, al igual que Abraham creyó en Dios y tuvo las bendiciones del Señor, si tú quieres creer en el Señor y tener un encuentro personal con Él, pedirle perdón por todos tus pecados y declarar que Jesús y hacer a Jesús el Señor de tu vida, rendirte a Él, arrepentirte, darle la espalda al mundo y volver a Jesús, a Dios. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres a Jesús en tu corazón, tú repites esa oración después de mí. Vas a hacer un pacto con Jesús. Voy a cerrar mis ojos. Yo te invito a cierra tus ojos. Y si gustas, repite después de mí estas palabras. Dios te trajo a ti para un encuentro con Él. Y en este momento lo tendrás. Repite conmigo estas palabras. Y di allí donde estás: Señor Jesús, con tu voz, te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdona mi pasado. Lávame con tu sangre. Hoy te declaro como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Jesús, me entrego a ti y hago un pacto que desde hoy en adelante viviré para ti. Te entrego mi corazón. Sánalo, Señor. Cámbiame, Señor. Te doy mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.